Por otra parte, la desvalorización de lo femenino, el androcentrismo y el sexismo quedan institucionalizados en el Estado y en la economía y determinan la participación en todos los ámbitos de la realidad social, económica, política y cultural. Es decir, que la desvalorización de lo femenino, el androcentrismo, el sexismo, forman parte de cómo piensa el Estado y de cómo piensan los funcionarios dentro del Estado, tanto por acción como por omisión. Cuando un funcionario piensa que esa política, ese programa que está pensando va a tener los mismos efectos en toda la ciudadanía, está pensando erróneamente, porque está pensando como si esas personas no tuvieran marcas o particularidades, como si no tuvieran diferencias de razas, diferencias de género, diferencias sociales. Entonces, es sumamente importante que las políticas no sean pensadas como políticas sexualmente neutras. La diferencia de género está tanto en la estructura del Estado, en la forma en que se arma el Estado, como en las políticas y en las acciones que realiza. La relación entre las mujeres y el Estado es una relación que es compleja y poco evidente, porque en realidad las mujeres siempre han estado definidas, vinculadas a las tareas de cuidado, al trabajo reproductivo en el ámbito doméstico, y su participación en la esfera productiva está pensada como secundaria, tanto al interior de la esfera productiva, pero también secundaria en relación a las responsabilidades de cuidado que se les asignan y para las que se consideran más aptas. ¿Qué se piensa? O sea, lo principal para las mujeres es cuidar de sus hijos y de sus hijas. Lo principal para los varones es ser buenos proveedores. Entonces, por otro lado, el Estado se considera como el lugar de lo público por excelencia. ¿Por qué la temática de género, de la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las personas LGTBQ+, son una situación problemática que el Estado debe atender? Porque la diferencia entre los géneros femeninos, las identidades trans, los masculinos y las orientaciones sexuales suponen desigualdades, subordinación de las mujeres a los varones y discriminación hacia las mujeres, hacia las personas trans, hacia las travestis, sujetos feminizados, y también hacia aquellas personas cuya orientación sexual no se adecua a la heterosexualidad como una norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema no son las diferencias, el problema no es que seamos diferentes, que haya diferentes identidades genéricas, sino que el problema es cuando estas identidades genéricas implican desigualdades, subordinación y discriminación. Y ahí surge el problema social en el que el Estado debe intervenir. No para terminar con las diferencias, sino para terminar con las desigualdades, con la subordinación y la discriminación. La condición de ciudadanía es tener un conjunto de derechos que se le atribuye a cada persona en relación al Estado. Es decir, que la ciudadanía pone en relación a las personas con el Estado en el que están, con la nación en la que están. Los ciudadanos, la ciudadanía dice que todas las personas tienen los mismos derechos y deben ser considerados como si fueran iguales en el orden de la ley. Es decir, que para crear la noción de ciudadanía, lo que necesitamos hacer es una abstracción de los sujetos y de las marcas que tienen los sujetos, las marcas corporales y las condiciones de existencia de los sujetos, para poder hablar de que somos todos iguales somos todos como si fuéramos iguales en el orden de la ley. Esto implica una abstracción. Esta abstracción
borra las diferencias y crea un sujeto abstracto que no es tan abstracto, sino que se trata de un varón burgués de clase media. ¿Qué pasó con el tema de la ciudadanía? Que al hablar de que todos somos como si fuéramos iguales ante la ley para ser ciudadanos, aquellas personas que teníamos ciertas o que tenían ciertas marcas sexuales, raciales, de clase, empiezan a decir, pero si somos todos iguales, ¿por qué no tenemos todo el mismo acceso a este orden de la ley? Entonces, esto es lo que hace de la noción de ciudadanía una noción tan potente, porque porta límites en el sentido de que abstrae y que crea un sujeto abstracto y sexualmente neutro, pero porta mucha potencialidad porque cuando se reconoce la existencia de un derecho o cuando se reconoce la condición de ciudadanía para todas las personas que están en determinado lugar, aquellas que se sienten excluidas de ese orden legal pueden reclamar el ser introducidas y el ser reconocidas en el orden de los derechos. Y esto es lo que ha pasado con las mujeres. Las mujeres lo que empezaron a hacer es, hace 2 siglos, 3 siglos, es empezar a demandar su lugar en los derechos humanos. Y esto es lo que se abre a partir de las conferencias internacionales y de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, donde reconoce que no somos todos iguales y que para actuar como si fuéramos todos iguales necesitamos aplicar ciertas políticas y ciertas visiones para estos sujetos que son diferentes a esta abstracción que hemos hecho. Esto es muy claro, o sea, por ejemplo, las mujeres tienen capacidad de gestar y este sujeto abstracto, como está pensado en relación a un sujeto masculino, no tiene esa capacidad de gestar. Entonces, al pedir las mujeres que tienen capacidad de gestar estar en el lugar de los derechos humanos, se empieza a pensar, y bueno, mis capacidades reproductivas tienen que estar reconocidas en el orden de los derechos humanos. Yo tengo derechos sexuales y reproductivos y forman parte de este orden. Y no pueden ser igualados y no pueden entenderse de la misma forma los derechos reproductivos que se dirijan hacia los varones, hacia las mujeres, hacia las trans, hacia las travestis. ¿Por qué? Porque son sujetos que portan una materialidad y marcas en los cuerpos que para ser incluidas en este orden legal de una ciudadanía de que todos seamos iguales, necesita tenerse en consideración estas diferencias. De todos modos, lo que tiene muy interesante la noción de ciudadanía es que visibiliza el carácter histórico y social de las desigualdades, porque aquello que se crea como un sujeto abstracto en el siglo XVIII, cuando se empieza a hablar de la ciudadanía, es un sujeto que es histórico y es social y que tiene marcas corporales. Entonces eso permite a los sectores subalternos y a las clases explotadas poner en cuestión quién ocupan los lugares de dominación. Esto que dije primero, que el problema no son las diferencias, sino que el problema son las desigualdades. Entonces tenemos que pensar un reconocimiento de derechos que esté adecuado también a las particularidades de les sujetos y no solamente pensado para un individuo o un ciudadano abstracto. Esto es muy interesante porque no podemos pensar, no es lo mismo tener una convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que no tenerlas. No es lo mismo tener tratados internacionales
pactos internacionales a los que nuestro país ha suscripto que no tenerlos, a pesar que por ahí no terminen de ser aplicados, que por ahí no terminen de ser implementados, que no logren transversalizarse, no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Y eso es fundamental, porque nosotras al tener derechos reconocidos, derechos a vivir una vida digna, derecho a vivir sin violencia, a no ser discriminada, derechos sexuales y reproductivos, todos los derechos que tenemos, derecho a la dignidad, a la vida, al cuerpo, si nosotras no tuviéramos reconocidos esos derechos cuando son vulnerados, o sea, en el plano de lo legal y de lo normativo, cuando son vulnerados no tendríamos a quién ir a reclamar por el cumplimiento y la garantía de esos derechos. Entonces, esto es lo que hace fundamental que los estados en todos sus poderes reconozcan los derechos que tenemos los sujetos en todas nuestras diversidades y que implemente políticas para garantizar el acceso a esos derechos. Yo no voy a decir que da lo mismo que tengamos el derecho reconocido a que no lo tengamos si total no se cumplen con las leyes. Por ejemplo, tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, existe una ley que tiene dificultades en su implementación. A tal punto son las dificultades en la implementación de las más de 30 leyes que tenemos en torno a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, que hemos tenido que sancionar una nueva ley, que sea la ley Micaela, que diga que todos tienen que ser formados en temáticas de género y de violencia. Entonces, decimos, ¿da lo mismo tener la ley que no tenerla? No, no da lo mismo, porque si no tuviéramos la ley, no tendríamos a quién reclamarle nuestra situación o que se garanticen esos derechos. Para pensar, ¿qué implica pensar el presupuesto y los recursos con que el Estado cuenta desde una perspectiva de género? Yo quiero ir a una definición de qué son las políticas públicas. Hay un montón de definiciones de las políticas públicas, pero yo voy a hacer eje en una definición que me parece fundamental para hablar de políticas de género y de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Las políticas públicas son un conjunto de acciones gubernamentales deliberadas para determinar la forma en que serán asignados los recursos con vista a satisfacer determinadas necesidades e intereses de la población. Es decir, que son acciones del Estado para asignar recursos, recursos que son materiales y simbólicos. Y en el caso de las mujeres es sumamente importante porque no solamente necesitamos recursos económicos para las políticas, sino también recursos simbólicos, porque estamos hablando de transformar cuestiones culturales, atributos culturales, características culturales. Entonces, pensar las acciones gubernamentales como formas de asignar recursos materiales y simbólicos hace interesante ver cómo se definen estas necesidades y estos intereses de la población. Definidas así las políticas públicas, vemos cómo la intervención del Estado condiciona la vida de la población. Cuando el Estado dice cómo se van a distribuir o asignar los recursos, está condicionando la vida concreta de las personas. ¿Por qué? Porque determina las prioridades sobre el uso o no de ciertos bienes, servicios y derechos, y establece el punto de vista válido sobre quién tiene derecho a qué y quién no. Es decir, que va a decir estos recursos para quién son y para quién no son. Y en cada momento histórico, las políticas públicas construyen identidades colectivas. Las mujeres, las jefas de hogar, los adultos, las poblaciones vulnerables. Al mismo tiempo que construye estas identidades colectivas,
legitima ciertas demandas de ciertos colectivos como cuestiones de interés público y otras no. Entonces, para las mujeres y las diversidades sexuales, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como va a ser el Estado quien va a armar las identidades colectivas y legitimar las demandas, somos nosotras las que tenemos que poner esas demandas en el espacio público y convertirlas en una necesidad y en un interés que a las que se le deben asignar recursos materiales y simbólicos para atender ese problema social. ¿Dónde se definen las políticas públicas? Las políticas públicas se definen en el espacio público, que es un lugar de intercambio y negociación entre diferentes actores sociales, las acciones concretas del Estado y las instituciones privadas. No es un lugar estático, sino que está demarcado por fronteras móviles que se van renovando constantemente a partir de las relaciones de fuerza entre el modelo de crecimiento económico y político, que es el que va a determinar la forma de las políticas, la capacidad de presión de la sociedad y los movimientos sociales. Es decir, ¿qué hace que una demanda sea tomada como un problema social? Lo determina esta forma en que se configuran las relaciones de fuerza. Si nosotras si pensáramos el Estado como un lugar rígido y estático, no tendría ningún sentido plantear demandas ni pedir reconocimiento de derechos. Entonces, como es un lugar de fronteras móviles que está configurado a partir de relaciones de fuerza, donde el modelo económico tiene mucho que ver, y la capacidad de presión de las organizaciones sociales tiene mucho que ver, las políticas de género son intervenciones del Estado que buscan de manera explícita reducir las desigualdades y la discriminación entre los géneros, o atender a alguna situación que afecta de manera específica a las mujeres o a los colectivos LGTBQ+, en su condición de género. Si esta política trabaja las desigualdades y la discriminación en forma general o atiende algo de manera focalizada, depende del modelo político-económico que tenga ese Estado. Un Estado de ampliación de derechos va a ir a buscar reducir las desigualdades y la discriminación. Un Estado neoliberal quizá atienda problemas de manera específica. En Argentina tenemos alrededor de 30 leyes, tenemos políticas, tenemos programas que buscan desde sus comienzos esta transformación en las relaciones de género, pero tienen problemas y obstáculos en su implementación y en su desarrollo. Y estos problemas y obstáculos, hay diferentes autoras que han visto que hay 4 problemas, al menos, que son fuertes y que los funcionarios y funcionarias pueden intervenir en estos problemas. Uno tiene que ver con la resistencia de las autoridades para reconocer las cuestiones de género como un aspecto primordial y urgente en la intervención estatal, lo que conocemos como falta de voluntad política. La falta de voluntad política se puede arreglar con voluntad política. Entonces ahí podemos trascender y afrontar un problema o un obstáculo. Otro problema que tenemos para la implementación de estas políticas es la falta de capacitación formal de quienes formulan y ejecutan las políticas. Muchas veces se piensa que con el simple hecho de reclutar mujeres, ya se salda este problema. El tercer obstáculo y problema es que se busca injertar, como las plantas, el género en las políticas y en la planificación que ya existe. Entonces es necesario distinguir lo que es la planificación de género como un enfoque específico de lo que es la planificación social u otro tipo de planificaciones. El género no es algo que se injerta en todas las políticas, porque hablemos con la E, porque hablemos con lenguaje inclusivo,
o porque pongamos mujeres, o porque, digamos, esta política tiene un componente de género, no se convierte en una política de género de manera automática. Y en cuarto lugar, y que creo que atañe a quienes somos feministas y académicas, es la dificultad que hay para traducir los diagnósticos y las categorías teóricas en procedimientos concretos e indicadores de planificación, es decir, los procesos de operacionalización de estos diagnósticos y categorías teóricas. Estos cuatro problemas y dificultades yo creo que son sumamente que se pueden abordar, que se pueden arreglar y que hay posibilidades de, de lograr cambiar las formas de hacer política. Es decir, la resistencia a las autoridades y la falta de voluntad política se puede transformar, se puede capacitar a quienes formulan y ejecutan las políticas públicas, que es lo que se está haciendo con la ley Micaela, se puede traer gente que esté capacitada en la planificación de género para las instancias de diseño de las políticas, y a las feministas nos toca poder traducir nuestros diagnósticos y categorías teóricas para que se puedan convertir en procedimientos concretos para que eh, las políticas de género sean una realidad.